Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad vamos a dar una respuesta desde la exégesis bíblica a nuestro hermano Víctor Manuel Banda, quien está muy equivocado en su interpretación de 2 Timoteo 4:10. La pregunta a la que voy a responder el día de hoy es: ¿Demas se fue al mundo? ¿Un colaborador de Pablo, como dice Víctor Manuel Banda? Mi respuesta es falso. Pero antes de demostrar por qué es falsa la afirmación de nuestro hermano Víctor Manuel Banda, vamos a escuchar de su propia boca, ante la pregunta que yo le hago, cómo él argumenta y afirma y asegura que Demas se fue al mundo, lo cual indica que Víctor Manuel Banda carece de conocimiento del idioma griego y no está experto en la exégesis del texto bíblico. Por eso no es confiable su interpretación. Vamos a escucharlo. ¿Cómo entonces usted demuestra con un versículo bíblico que la salvación se puede perder con un caso de un cristiano que haya blasfemado contra el Espíritu Santo? Ok, usted está diciendo que no hay ningún versículo bíblico, cuando en realidad sí hay versículos bíblicos que demuestren que alguien que rechaza a Cristo puede perder su salvación. Si usted lee en Colosenses capítulo 4, verso 14, el apóstol Pablo pasa saludos a la iglesia de Colosas por parte de Lucas y Demas. Luego en Filemón 1:24 encontramos que Demas era un ayudante de Pablo en el ministerio. Cuando revisamos las fechas de estos libros, Colosenses se escribe alrededor del año 60 y Filemón se escribe en el año 61. Por lo tanto, Demas caminó aproximadamente en el ministerio un año con el apóstol Pablo. Sin embargo, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10, Pablo dice: Demas me ha desamparado y se ha ido al mundo. ¿Cómo puede usted entender que alguien que era ministro y ayudaba a Pablo y durante años caminó a un lado de él, pudo dejar el evangelio y entregarse al mundo solo rechazando a Cristo? Vamos entonces a demostrar la falsa acusación que nuestro hermano Víctor Manuel Banda, y en ese mismo orden va Gerardo Concha, va Iván Silva y muchos arminianos que agarran este texto, y puedo yo hasta levantar mi lista de comentarios y ustedes pueden ver que siempre sacan este versículo. Gerardo Concha es uno que mucho lo repite. Pero vamos a revisar a la luz del contexto y a la luz del griego si esto es verdad como ellos lo afirman. Vamos a ver. Para esto vamos a revisar el idioma griego, porque el argumento es que Demas se fue al mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la palabra mundo para ver cómo se utiliza con un sentido negativo en la Biblia, un sentido de mundanalidad, para poder ver si verdaderamente Demas se fue al mundo, se fue a la mundanalidad, abandonó la fe como dice este hombre, dejó el evangelio y se fue a hacer de las suyas. Vamos a ver, vamos a revisar. Vamos a agarrar por ejemplo primero de Juan 2:15, donde dice: no améis al mundo. Obviamente que mundo aquí está en un sentido negativo, porque Juan está pidiendo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Esto en el idioma griego ustedes pueden ver, y quiero que ustedes en este momento, yo no los quiero aturdir con el griego, pero quiero que ustedes vean la palabra mundo que aparece 3 veces allí. Ahí aparece cosmon, aquí aparece cosmo, y aquí aparece, esto es caso acusativo y esto es un caso dativo. Vean, solamente aparece 3 veces aquí en el idioma griego, y las 3 veces aparecen en un sentido negativo, porque está diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La evidencia de que alguien no tiene el amor de Dios es que ama al mundo. Si fuese este el caso de Demas, entonces Demas verdaderamente nunca tuvo el amor de Dios, aunque sirvió a Pablo. Eso no tiene nada que ver. Yo conozco mucha gente que me sirve a mí, que ha servido a muchos pastores, que ha servido en la iglesia, y después se van al mundo sencillamente porque aman al mundo. Si aman al mundo, han dado evidencia de que verdaderamente el amor de Dios nunca estuvo en ellos. Pero este no es el caso de Demas, que es lo que voy a probar el día de hoy. Ya ustedes ven la palabra cosmon, cosmo, cosmon 3 veces acá. Ahora vamos a buscar otra evidencia. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aparece 2 veces la palabra mundo. Aquí tenemos el texto griego. Noten ustedes que la palabra cosmo aparece 2 veces. Aquí aparece cosmu y cosmu. En este caso cosmu tiene ou, el sufijo ou, que está indicando que es un caso genitivo. Cosmu, cosmu, ¿ok? Amistad del mundo. Ahora, vean que en estos 2 textos también la palabra mundo se utiliza con un sentido negativo, porque está diciendo que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No voy a hacer una exégesis de este versículo, que en algún momento me gustaría, porque quiero solamente que ustedes vean cómo se escribe la palabra mundo en sentido negativo en griego, que es cosmu. Se utiliza también en sentido positivo, pero en estos 2 casos se utiliza en forma negativa. Ahora vamos a ir al caso de Demas.
porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. 2 de Timoteo 4:10, que es el versículo que Víctor Manuel Banda ha sacado. Vamos a analizarlo desde el griego ahora. Noten ustedes que en el griego, y lo voy a dejar así un momento, ustedes analicen. Busquen en todas esas palabras que están en verde allí, la palabra cosmos, cosmu, cosmon, o cualquiera de sus formas o de sus casos. ¿Verdad que no aparece? No hay ninguno. Aquí dice, mira, Dimas garme en katelipen agapisas ton nin eona. Aquí está. Si el sentido es negativo de que este se fue a la mundanalidad, se fue al mundo para hacerse enemigo de Dios, cualquiera de estas 4 palabras que están aquí deberían aparecer en el texto griego, pero no aparece aquí. Aquí cuando dice que Demas se fue al mundo, que termina exactamente aquí donde dice eona, noten ustedes que no aparece cosmon, ni cosmo, ni cosmu, ni cosmos. 4 casos. Aquí está el caso acusativo, cosmon. Aquí está el caso dativo, cosmo. Aquí está cosmu, genitivo, y aquí está cosmos, nominativo o vocativo. Aquí está. Con ninguno de estos 4 casos aparece la palabra cosmos en el texto que aparece aquí de 2 de Timoteo 4:10. Esto sería suficiente para demostrar que nuestro hermano Víctor Manuel Banda carece de exégesis o no ha hecho una justicia al texto, no le ha hecho justicia al texto y no ha hecho una exégesis del texto, sino que llegó al texto con su idea preconcebida y no se preocupó por buscar, aunque sea una interlineal, la palabra mundo en el sentido negativo, que es cosmon, cosmo, cosmu o cosmos, para probar que verdaderamente Demas se había ido al mundo con ese sentido negativo, pero no lo hizo. ¿Cuál es entonces la palabra que en lugar de cosmon o cualquiera de esos casos que están allí, aparece allí en el texto? Aquí dice Dimas, noten ustedes, Dimas garme en katelipen agapisas ton nin eona. Nin eona es las 2 palabras que tienen la connotación. Nin significa ahora, el tiempo presente, ya. Es un adverbio. Y tenemos ahora eona en el sentido de edad, siglo. Así es que se traduce. En vez de eona debería aparecer cualquiera de estas palabras. Cosmon, cosmo, cosmu o cosmos, pero no aparece ninguna. Por lo tanto, Demas no se fue a ningún mundo como lo ha afirmado el señor Víctor Manuel Banda, porque el texto verdaderamente lo que dice es Dimas garme en katelipen agapizas ton nin eona. ¿Qué quiere decir nin eona? Era presente, siglo presente, época presente. Es decir, aquí lo que se está diciendo, si lo queremos traducir correctamente desde el griego, es que Demas me ha dejado atrás, me ha desamparado, me ha abandonado. ¿Por qué? Dice, amando a este siglo presente, amando esta era presente, amando la edad presente. O sea, si queremos parafrasear el texto de acá, lo que quiere decir que en un momento en que Pablo estaba haciendo su primera defensa, nuestro amigo Demas abandonó al apóstol Pablo. ¿Y qué pasó allí? Demas se fue porque Pablo tenía que hacer una defensa y probablemente iban a matar al apóstol Pablo. Ese era el riesgo que se corría. Y él, huyendo por su vida, escapando por el temor a la muerte, él se fue. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Él escogió la vida antes que ser un mártir, antes que morir. Eso es lo que quiere decir. No está diciendo que se fue al mundo a pecar y a hacer de su parranda y a hacer la vida loca ya en el mundo y dejando la fe y dejando al Señor. No. En ese momento no tuvo la valentía para enfrentarse a la muerte y prefirió vivir antes que correr el riesgo de morir. Eso es lo que quiere decir el texto. Vamos a probarlo. Vamos a buscar, por ejemplo, en Logos, que Logos, la interlineal, donde nosotros podemos ver este texto y podemos notar, ahí está, eona, edad, y nin es un adverbio que significa ahora. Es decir, ¿qué fue lo que amó el señor Demas aquí? Él lo que amó fue la edad presente. Él, Demas, ¿qué fue lo que amó Demas? Es decir, ¿qué fue lo que amó Demas? Demas amó la edad de ahora, la edad presente. Él amó este siglo, él amó la vida, él prefirió la vida antes que correr el riesgo de morir como mártir mientras Pablo hacía una defensa. Él no quiso identificarse con Pablo y dijo, no, Pablo, mira, yo mejor me voy, yo no estoy dispuesto para morir en este momento. Pero eso no implica que él no fue verdaderamente un cristiano o que dejó de ser un cristiano o que se fue al mundo a pecar deliberadamente como lo plantea nuestro amigo y que dejó la fe y dejó el evangelio. No estaba listo para morir. Eso no prueba que él no sea auténticamente un cristiano. Aquí hay un punto más que yo quisiera resaltar. Una cosa más que tenemos que resaltar aquí es que si ustedes leen 2 de Timoteo 4 del 10 en adelante,
la petición de Pablo a Timoteo es que lo fuera a ver en la cárcel, porque se sentía solo, porque lo habían desamparado. Ya había hecho una primera defensa y todo el mundo lo había dejado y le tocaba una segunda defensa. Y le está pidiendo a Timoteo que venga porque el único que estuvo presente ahí fue Lucas. Todos se habían ido, no solamente Demas. A veces señalamos a Demas. Los amigos de Pablo no eran solamente Demas, también estaba Crescente, estaba Tito y estaba Tíquico. Vean ustedes, por ejemplo, que Crisquis, aquí es Crisquis. ¿Quién es Crisquis? Crescente. ¿A dónde se fue Crescente? Crescente se fue a Galacia, pero no solamente Crescente. Tito también se fue a Dalmacia. Aquí está, se fue a Dalmacia. Entonces, no era solamente Demas. Es más, seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Pablo va a decir algo muy importante que es revelador, que demuestra que Demas no está condenado, que Demas no se fue al mundo como lo plantea el señor Víctor Manuel Banda. Pero la mala costumbre que tienen muchas veces los que afirman que la salvación se pierde es agarrar un versículo, sacarlo completamente del contexto y no hacerle un análisis exegético desde el griego, desde el contexto, ni siquiera leen la unidad completa del capítulo o la carta completa para poder probar su tesis. No lo hacen, solamente agarran un versículo, aquí está, se pierde la salvación, se fue al mundo, ya está listo, se perdió. Sin embargo, ahí no dice que se fue al mundo. Si uno, nada más si leen en español, Demas me ha desamparado amando este mundo. No dice amando más a este mundo como algunos citan, ni tampoco dice que se fue al mundo como algunos dicen. Lo que dice es amando este mundo, es decir, prefirió la vida. No estaba listo a morir. Sencillamente eso. Pero cuando uno va al versículo 16 del mismo capítulo, uno puede ver algo revelador del apóstol Pablo, que dice, en mi primera defensa, en ese caso cuando lo abandonó el señor Demas y todos estos, Crescente, Titos y Tíquico, cuando ellos lo abandonaron, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. No solo Demas que se fue, también se fue Crescente, Tito y Tíquico. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ah, pero ¿por qué agarraron Demas? Porque Demas está ligado en español a la palabra mundo. Pero todos aquellos hicieron lo mismo, los desampararon en la primera defensa. Pero se olvidan de un detallazo que está ahí en esa segunda parte del versículo que dice, no les sea tomado en cuenta. Pablo intercedió no solamente por Demas, sino por todos aquellos que lo abandonaron, que lo desampararon, Demas, Crescente, Tito, Tíquico. Pablo oró por ellos y dijo, no les sea tomado en cuenta el hecho de que ellos hayan preferido la vida antes que enfrentarse al riesgo de morir. En conclusión, no hay evidencia, señor Víctor Manuel Banda, ni señor Gerardo Concha, que Demas haya dejado la fe para irse al mundo como ustedes lo presentan. La palabra mundo es este siglo, esta época, la era presente, la vida de este mundo. La escritura original testifica que Demas temió a la muerte, al igual que otros que habían desamparado o abandonado al apóstol Pablo. Pero Pablo pide que no le sea tomado en cuenta. Es decir, que Pablo está claro que un cristiano puede acobardarse ante la muerte y él dice no le sea tomado en cuenta en ese caso. Así que no se puede especular ni levantar calumnia en contra de Demas, que lo sospechoso aquí es que Demas nada más, pero no ven los demás. Solamente por prejuicios teológicos, por tratar de sostener un sistema teológico arminiano que sostiene que la salvación se pierde. Y este versículo me sirve para probar mi tesis sin haberle hecho justicia al texto desde la exégesis griega, y eso es una irresponsabilidad. Tenemos que ser honestos, tenemos que amar la verdad y tenemos que, cuando vamos a afirmar algo, al menos busquemos una interlineal del griego, veamos el análisis, veamos el texto y el contexto, analicemos, veamos la audiencia, veamos el texto, el contenido, a quién está dirigido. Necesitamos ser honestos. Dios quiere gente honesta, que cuando afirmemos algo lo demostremos, no solamente afirmar por querer sostener mi prejuicio y mis preconcepciones teológicas. Bendiciones.